Muy buenas tardes, estamos en tu programa Tu Onda Club, una radio tu estilo, con el licenciado Sergio Méndez. Sergio, un gusto que estés con nosotros nuevamente. Hugo, como siempre, muy buenas tardes, un placer el poder estar en un programa tan prestigioso y por supuesto tan visto por la población salvadoreña y hablar sobre eso que la gente le gusta, ¿no? Ciertos temas importantísimos de los cuales tienen duda y quieren solventar, y aquí tratamos con lo poco o nada que sabemos de poderles ofrecer una salida. Gracias. Sí, Sergio, hoy tenemos la dicha, ¿verdad?, de hablar sobre el Centro Nacional de Registro. En este caso, tú te manejas en esa rama, ¿verdad? ¿Nos podría explicar cuál es la función y para qué sirve? Interesante el tema que acabas de tocar, Hugo, porque nos enmarcamos dentro del derecho registral. Sí. Particularmente. El Centro Nacional de Registro es creado precisamente para solventar una necesidad de la población en torno a poder establecer que mediante el tráfico jurídico que se realizan, que diferentes actos con todas las solemnidades y lo formalismo que la ley establece, estos deben de llegar a una institución como esta. ¿Qué es lo que se pretende en el Centro Nacional de Registro, Hugo? Es una institución precisamente que valida los antecedentes ante el nuevo acto jurídico que se celebra entre dos o más personas, es decir, sí, bilateral o multilateralmente. El Centro Nacional de Registro, por supuesto, que también revierte de una importancia por los actos mortis causa o intervivos. ¿Qué significa esto? Los intervivos son aquellos negocios jurídicos que celebra directamente Hugo con Baltasar, sí, Hugo con Sergio, Sergio con Baltasar, pero los casos mortis causa son aquellas delegaciones, Hugo, así se llaman, legatarios, que aquellas delegaciones que una persona ha estimado conveniente por ser el de cuyo causante como la última voluntad. ¿Qué significa eso? Bueno, una persona hace su testamento o no lo hace. Entonces vamos a decir que hay herencia testada y herencia intestada. La herencia testada, como su mismo nombre lo establece, lo contextualiza, es aquella donde se dejó un testamento ante autoridad competente, en el cual yo establecí, la persona que lo suscribe, la última voluntad. Es decir, esta casa, este terreno, este fundo, este apartamento, yo se lo quiero dejar a Hugo. Y parte de esto yo se lo quiero dejar a Gabriel. Y parte de esto se lo quiero dejar a Anita. Y un porcentaje de esto yo se lo quiero dar a Carmen. Eso, Hugo, se debe de ir a inscribir, sí, para que tenga certeza y seguridad jurídica. Eso debe de constar dentro de un andamiaje legal registral. Otra situación, ¿qué pasa con aquellas herencias que son intestadas? La ley ya establece quiénes son los llamados, Hugo, a iniciar diligencias de aceptación de herencia. ¿Qué pasa con las cuentas de banco donde yo dejé un beneficiario? Eso ya no se toca porque la categoría de beneficiario se establece precisamente a quién se le va a dar el dinero. En este caso, de un plazo fijo, de compra de aportaciones o de acciones, tal fuera el caso que ya hemos explicado en otras ediciones. Sí. Cuando se le llama aportaciones es tradicionalmente, semánticamente, lo mismo, aportaciones que acciones. Sí, la diferencia conceptual de la naturaleza de estas dos estriba en que las aportaciones son aquellas para determinar del cooperativismo o las cajas de crédito, y las acciones son para los bancos o las empresas, compra de acciones o venta de estas. Esta situación también se lleva a esto, ¿por qué? Porque si una persona deja una herencia que es intestada, la ley establece a quién le corresponden. En este caso, los cónyuges, los hijos, los padres del de cuyo causante, los hermanos, etcétera, en esa misma línea. Y que se van excluyendo uno a uno si no lo hubiera. ¿Qué pasa si en algún momento, Hugo, una persona no deja herencia, pero estamos hablando de que la ley llama a las personas que estuvieron casados, pero esta persona no está casada, pero sí estuvo por más de un año, que la ley establece como plazo, más de un año en las uniones no matrimoniales?
¿Tiene derecho esta persona? Por supuesto que lo tiene. Por supuesto que lo tiene. En este caso, Sergio, ¿qué se registra en el CNR? Ok, se registran todos estos actos. Sí. Si una persona, Hugo, no está casada, sí, y mantuvo una relación ininterrumpida por más de un año, entonces fácilmente puede iniciar las diligencias en comento. A tal efecto, Hugo, precisamente, que inicia las diligencias que anteriormente he señalado para efectos de poder obtener esa certeza de ser una unión no matrimonial, una conviviente, y por lo tanto poder acceder mediante otro proceso, diligencias de aceptación. Estas diligencias de aceptación yo ya te he planteado que las ejercen, lo pueden ejercer los funcionarios que la ley del notarial ya ha establecido, pero puntualmente se llevan por dos medios: jurisdicción voluntaria ante notario o por medio del tribunal, que puede ser familia o civil, del último domicilio del causante. ¿Esta persona dónde murió? Murió en San Salvador. ¿Cuál fue el último domicilio? Fue en La Unión. Allá en los juzgados de La Unión se deben de ir a iniciar y fenecer las diligencias en ese tribunal. Pero si una persona quiere hacerlo por medio de un notario, lo puede hacer ante su protocolo. Lo que sucede es que también se debe llevar en una búsqueda en la Corte Suprema de Justicia para ver si en todos los tribunales a nivel nacional se ha iniciado algún tipo de diligencia de una persona que diga que tiene igual o mejor derecho. ¿Por qué? Porque tú puedes venir y decir, mire, yo soy el conviviente, pero si de pronto sale una persona y dice, magnífico, pero en los últimos días yo me casé con él, te excluyen. Por eso, vamos a hacer bajo el principio de publicidad todos esos señalamientos para ver si una persona se da por aludida y llega con la documentación en decir, yo tengo mejor derecho que la persona que activó este derecho mediante una pretensión para la tutela jurídica de algo que ella piensa que tiene un derecho adquirido. Entonces viene y le dicen, permítame, si esta persona inicia, por ejemplo, los papás inician estas diligencias y desconocen del paradero de una persona que era la compañera de vida de él o la esposa de él, y ya cuando se va a dictar sentencia aparece esta persona, él viene, momentito, yo no tengo igual o mejor derecho, tengo mejor derecho que el que le activó, por lo tanto desplaza a los demás. Así sucede. En ese caso, Sergio, también se podría dar como el ejemplo de las parejas. Cuando deciden separarse, se pueden inscribir como cosas inmuebles para ser compartidas o no. Las parejas cuando se casan y se divorcian, sí. También habrá que establecer, como ya lo hemos dicho, bajo qué régimen patrimonial se casaron. Y de eso va a depender, Hugo. Si en la partida de matrimonio establecieron qué régimen y luego esto la fueron a inscribir en este caso se va a inscribir al registro del estado familiar de la alcaldía, no del Centro Nacional de Registro. Cuando se vayan a separar, Hugo, y establezcan precisamente que tienen derecho, ahí lo van a ir a inscribir a el Centro Nacional de Registro. ¿Por qué? Porque un juez va a dictar sentencia que a esta persona le corresponde X o Y propiedad. Entonces, mediante esa resolución, la llevan al Centro Nacional de Registro y la inscriben. Por lo tanto, desde ahí, como se separaron, pasa a ser propiedad de ellos. Okay. En ese caso, tú nos mencionabas con certificación extractada. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la literal? Ok, certificación literal o extractada. La literal, como su nombre nos advierte, es literal. Es decir, te van a dar la escritura completa. La extractada, lo que te establecen son extractos de lo más importante que tú necesitas. ¿Quién es el propietario? ¿Cuál es la propiedad? ¿Cuándo se adquirió? ¿Quién se la vendió? Si es el propietario del 100%, si tiene un porcentaje, si es usufructuario, si es nuda propiedad. Entonces es lo medular, el extracto, mediante, a contrario censum. La literal es la copia íntegra de la escritura. Esa es la diferencia conceptual. Y depende para qué lo vas a necesitar, así lo pedís. Y los dos tienen un costo.
Ok. ¿Cómo calculo los derechos de registro para una certificación literal? Perfecto. En el caso de los derechos de registro, ya hay un dato, ya hay una cantidad de dinero que tú vas a pagar, ya sea literal o sea extractada. ¿Cómo calculas los impuestos registrales con relación a una propiedad que tú vas a inscribir? Esta se caracteriza por el precio de compra o venta, y el precio va íntimamente ligado por la ubicación del inmueble que tú compras, es decir, compra-venta. Hugo le compra a Baltasar y va a ir determinada por las características de la vivienda, si es primera, segunda planta, si es pasaje privado, tiene cochera, si no, si es pasaje privado, si está iluminada. Todo eso se hace un valúo para establecer el precio. En base a ese precio, tú vas al Centro Nacional de Registro con tu escritura y decís, yo deseo inscribirlo. ¿Cuántos son los aranceles? Ahorita le vamos a sacar la cuenta, usted la compró en ok, y ahí te sacan. Está un impuesto del registro que es de transferencia y otro es el alcabala, el que la tenés que pagar. Okay. ¿Cuál es el proceso para subsanar una observación en el registro de la propiedad, raíz e hipotecas? Perfecto. Una vez el registrador, Hugo, tú hayas presentado tu escritura, sí, tú venís y la presentás. Y el registrador te manda a hacer una observación. ¿A quién? Al notario, porque hay que poner el código y todo. Entonces le dice al notario que la escritura tal está mala. ¿Por qué? Porque difiere en un número del antecedente. Fíjese que usted las medidas se las puso mal. Perfecto. ¿Y cuál es el antecedente? Toda la medida anterior que estaba. Hugo le vendió a Baltasar, pero después Baltasar le vendió a Sergio. Cuando Sergio fue a inscribirla, está mal, porque el antecedente que Hugo le vendió a Baltasar decía que tenía 250 varas cuadradas. Pero cuando Baltasar me la vendió dice que tiene 249. Falta una, ¿qué pasa? O de pronto empiezan los mojones, la descripción exacta que dónde se encuentra, hacia el sur, hacia el norte, con qué colinda, y te das cuenta ahora donde ya no pega. Por lo tanto, habrá que hacer o una remedición con un perito establecido, que en este caso es un ingeniero, y posteriormente llevar la remedición y decir, fíjese que aquí las medidas se hicieron malas. Por lo tanto, esta es la verdadera medida y aquí vengo a corregirla. Así es como se verifica en el tema y se evacúa la prevención que el registrador te hizo. La prevención no solamente puede venir desde ese punto de vista, sino que el notario se equivocó en un folio, no le puso el PASO, que es al final el documento anexo que uno le adhiere a una escritura donde dice, en mi libro de protocolo emitido con fecha tal, frente vuelto, frente tan y vuelto tan, número. Entonces, se equivocó en una digitalización, no le puso bien el apellido de casada de uno de los adquirentes o el vendedor. Ciertos elementos como esos pudo haber ocasionado que el registrador venga y le señale que difiere con las medidas que tiene la alcaldía. Entonces se manda a pedir una certificación a la alcaldía para superar esto. Esos son parte de los problemas, ¿verdad?, que se presentan. Sí. En ese caso, Sergio, tú decías de la escritura, ¿verdad? En este caso, si se llega como a extraviar o a dañar la escritura, ¿cómo se podría hacer en ese proceso? Fácilmente, no hay ningún problema. Recordás que la escritura que te han dado a ti, sí, nada más es un documento, es un testimonio. La escritura como tal se va y se inscriben en dos lugares. Uno, el libro de protocolo, Hugo, yo lo tengo en la Corte Suprema de Justicia, sección del notariado. Por lo tanto, si no existiera una escritura, se va a la Corte y le dice, extiéndame una escritura, porque ahí está el libro original del notario. ¿Sí? Sí. Y si tú quieres una copia, vas al Centro Nacional de Registro y le decís, emítame una literal o extractada, a mí se me perdió y yo deseo obtener una. ¿Qué pasa, Hugo, si el notario te dio a ti la escritura y tú nunca la fuiste a escribir y se te perdió? Entonces tú andas desesperado, no te preocupes, porque el libro de protocolo fue el que se trasladó a la Corte Suprema y ahí está en la Corte Suprema. Por lo tanto, la Corte Suprema te puede extender uno para que luego tú lo lleves al Centro Nacional de Registro a escribir. Pero eso también tiene como algún costo, ¿no? Sí, por supuesto. Se adquiere un costo para poder suplir esto. Es como que tú me digas que tú ya no tenés un edicto
o tú se te perdió, por ejemplo, aquella notificación cuando te autorizó la Corte Suprema, por ejemplo, o como abogado, pero también otras ramas del derecho. Entonces tú me decís, mira, yo ya no tengo esto. Te vas al diario oficial y en el diario oficial salió publicado esto. Y entonces tú compras el tomo y la edición del diario oficial de ese entonces donde salió la publicación. Y lo compras, lo arrancas, lo escaneas, lo quitas o lo certificas, como tú quieras. Ok, en este caso también vamos a hablar sobre un poco lo del comercio, ¿verdad? ¿Cómo calculo los derechos de registro para una renovación de mi matrícula? Ah, listo, ya hay un padrón, ya hay una plantilla. Es bien fácil, las personas que necesitan saber cuánto me va a tocar a mí de pago, simple y sencillamente tú te metes una aplicación en el Centro Nacional de Registro y metes las características y automáticamente ¡plin!, te va a tirar cuánto es lo que te corresponde. De la misma vez en el Ministerio de Hacienda, cuando tú te vas a meter a pago de impuestos, impuestos como la renta, IVA, pago a cuenta, tú sacas ahí, metes los datos, ¡plin!, y ya te va a tener automáticamente lo que tienes que pagar. Okay. En ese caso, ¿cuándo debo renovar la matrícula y cuánto debo de pagar de multa por presentar el trámite? La matrícula de comercio se renueva todos los años, número 1. Y número 2, Hugo, ¿cuánto esto cuesta? Hay aranceles que cada uno tiene una particularidad muy diferente, en el sentido de que cada empresa tiene una particularidad diferente y cuánto vas a pagar de penalidad. Si no lo escribís, también esto es fluctuante porque ahí te van a decir cuando tú te metas. Okay. Sergio, en este caso, cualquier persona puede ir a retirar documentos o puede ser uno así. Ninguna persona puede ir a retirar documentos a menos que esté autorizada, ya sea el notario propiamente dicho o que el notario haya autorizado a un colaborador jurídico. Se da una autorización por escrita donde debe de ir firma y sello de un notario dando fe de que la firma que calce en el documento es conforme al original. Es decir, el notario mismo, el notario puede firmar y poner su sello, porque al poner el sello como notario está certificando, autenticando su misma firma. Eso es en el caso de ir a retirar documentos al Centro Nacional de Registro, que ya está limitado. Pero si tú venís y me decís, no, yo aquí tengo la escritura y la voy a guardar, el Centro Nacional de Registro es público. Cualquiera puede irlo a retirar. Cualquiera. Es como que tú vayas a pedir una partida de nacimiento de Baltasar. Tú nada más llegas a al Centro Nacional, el estado familiar correspondiente de la alcaldía, correspondiente del municipio, correspondiente del departamento, correspondiente, y entonces tú llegas y decís, yo quiero una partida de nacimiento de Baltasar. ¿Cuál es el nombre completo? TUM. ¿Cuándo nació? Con fecha tal, TUM. Y te le extienden, es público el registro. Entonces, para aquellas personas que digan, no, yo voy a guardar la escritura de la casa debajo de llave y además la voy a enterrar y voy a poner un carro encima para que nadie la va. No se preocupe, el registro es público. Cualquiera lo puede ir a pedir, cualquiera lo puede ir a consultar. Muy diferente, Hugo, cuando yo estoy siguiendo el proceso y el registro me dice, ya está inscrita, venga a traerla. No puede ir cualquiera a traerla, tiene que ser el notario autorizado o la persona que autorizó el notario. En este caso no pueden ser los dueños, digamos. No pueden ser porque en este caso es el propietario. Recordad que el notario es el que está dando fe pública notarial, a menos que el notario le dé la autorización al banco o a otra persona natural, como los propietarios, para irlas a traer. En ese caso, Sergio, ¿qué paso se solicita para la matrícula de una empresa? O sea, si es el propietario como tal, Hugo, quiero decirle que sí podría. Y el notario, entonces tendrás que demostrar que sos el propietario, no hay ningún problema. Pero si sos el que vendiste y querés ir a retirarlo, no podés. Y si sos el interesado como el banco, por ejemplo, mire, yo soy interesado como banco porque la propiedad está hipotecada a mi favor, tiene que ser por medio de la autorización que el notario le dé al banco. Sí. ¿Cómo solicitar la matrícula de empresa por primera vez? Listo. En el Centro Nacional de Registro, la matrícula de comercio está arreglada, tú accedes al sitio web y te va a establecer cuáles son los requisitos. Y hay que llenar requisitos y por supuesto también hay que rellenar formas. Una vez tú lo haces y ya estás todo establecido para sacar la matrícula de comercio por primera vez, que es muy diferente a la segunda porque ya hay un antecedente. O como la primera vez que tú lo vas a hacer, vas a pagar una búsqueda para ver si esa empresa ya no está registrada a ese mismo nombre.
Ok, Sergio, me estaban preguntando por aquí, ¿verdad? Que ¿cuánto tiempo se tarda para inscribir una marca? Ya que esto se deriva, ¿verdad? Creo que a la propiedad intelectual. Sí, ese es dentro del derecho registral, es otro andamiaje de una naturaleza muy diferente. Estamos hablando de señas distintivos comerciales, marcas, entonces nos centramos en el derecho meramente intelectual, es decir, de marcas, de distintivos, de logos, de eslogan. Todo esto es muy aparte, pero vamos a ingresar en este mundo que es interesante. Una cosa, Hugo, es la inscripción meramente de estos elementos que te acabo de decir, y otra cosa es la vulneración. Recordá que está propiedad intelectual en términos punitivos, es decir, penales, y está lo que es propiedad intelectual meramente bajo el derecho administrativo. Cuando tú lo vas a inscribir algo, Hugo, tú tenés que pagar una búsqueda. La búsqueda como tal te dice a ti que esta búsqueda se ha realizado, por lo tanto tenés que pagarla, para ver si esta marca que tú pretendes inscribir no está ya inscrita, o que hay una marca que fonéticamente se escuche igual, o casi igual a la que vos querés inscribir. Por lo tanto, no la vas a poder inscribir, porque si se escucha, ¿sí? Adidas, Diadora, ad hoc, entonces tú decís, mire, pero no es lo mismo. Entonces, pero el Centro Nacional de Registro te puede prevenir y te puede decir a ti, el registrador de la prevención, mire, necesito que me establezca con las letras cómo va a quedar. Y entonces te dice que ya hicimos una búsqueda y que no hay nada. Acto seguido, ya inicias el procedimiento para la inscripción de este. ¿Cuánto tiempo, me dijiste tú, va a ser fluctuante? Va a depender, Hugo, si tú la presentaste y reuniste todos los requisitos, si no te hizo falta ningún tipo de elementos como un documento, si, por ejemplo, tú la presentaste un día hábil, pero el día siguiente ya era vacaciones de fin de año, entonces no se cuentan los días hábiles, si venían vacaciones, días festivos, todo eso va a ser cambiante. También hay pagos express, que valen un poco más, pero como el mismo nombre lo dice, son express. Sí. En este caso, Sergio, depende de la empresa, así se va a pagar por la inscripción de una marca, o varía. Depende de la empresa, no. La marca como tal ya tiene un arancel, de lo cual se va a pagar. Te quiero decir otra cosa porque es importante, y este es un ejercicio mental que lo debemos nosotros de ver porque muy pocas personas lo saben. ¿Qué pasa, Hugo, en el Centro Nacional de Registro si yo tengo un inmueble? Y este inmueble se lo dejaron a Hugo, a Baltasar, a Sergio, a Lorena, a Carla. Son 5. Sí. ¿Qué vamos a hacer con ese inmueble? Si es una casa, se va a vender. Pero si es un terreno, Hugo, con 40 manzanas, ¿qué vamos a hacer? Entonces se llaman diligencias de partición voluntaria. Porque si no hay diligencias de partición voluntaria, el juez lo va a hacer y no va a ser voluntario. ¿Por qué se va a hacer esas diligencias? ¿Por qué no le damos a Hugo, si son 40, repartamos entre 5? ¿A cuánto nos tocaría? No, señor, no es así. Pero ¿y entonces por qué? ¿Repartamos en partes iguales de lo que le corresponde? No, porque las últimas manzanas del último tienen salida a la carretera y la mía no. Y la última manzana del otro lado tiene acceso a un río y el mío no. Y la última manzana del otro lado tiene un gran barranco y a mí no me conviene. Y el barranco se viene año con año deteriorando, entonces a mí me vas a dar 40, de las 40 manzanas me vas a dar 10, pero en 5 años se me van a hacer 7 porque se viene derrumbando. Entonces a mí no me conviene. Te das cuenta donde no podés nada más implementar una simple matemática sobre ese aspecto. Ahora, esto es importante. Punto número 1. Punto número 2, Hugo, que me parece a mí que es de vital importancia. ¿Qué hacemos nosotros en este caso? Si es una casa, se llevan las diligencias de partición y se va a vender en pública subasta. Y el dinero se va a dividir entre los 5. No pasa nada. Sí, 0 estrés, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando hay un inmueble? Entonces Hugo viene y me dice, mire, yo no quiero tener la última parte del inmueble, porque yo no voy a tener acceso a la carretera. ¿Y por dónde voy a salir? Solo que tenga helicóptero. No, no se preocupe, la ley ya ha previsto este tipo de situaciones. Ejemplo, viene y agarramos 5 papelitos y en los 5 papelitos nosotros ponemos un número.
lo envolvemos y lo metemos. Y entonces van cada uno en una tómbola frente al juez. Y saca, y al final el que sacaste, eso es lo tuyo. Pero y entonces, a mí me tocó la mejor porción, la que colinda con el río, pero no tengo salida a la carretera. ¿Qué voy a hacer? Pero mire, yo no tengo tampoco. ¿Por qué? Porque fíjese que yo quiero tener salida a la carretera, pero no tengo río. No se preocupe, para eso se llaman servidumbres de tránsito. Las servidumbres de tránsito no quiere decir que usted va a ser propietario del río, sino que todos van a poder pasar a traer agua. También hay servidumbres de tránsito subterráneo. Fíjese que por abajo de mi terreno pasan tuberías de aguas negras y tuberías de landa. Y entonces vienen del terreno de Hugo, pero pasan por mí. Sí, entonces el juez determina servidumbres. ¿Qué significan las servidumbres? Un espacio de terreno donde no es de nadie, es del conglomerado social, para que tú puedas acceder a determinado lugar. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Alguna vez has ido al mar, al Puerto de la Libertad? ¿Alguna vez has ido al mar, a Costa Azul? ¿No has visto que entre casa y casa hay un pasaje donde tú entras para poder ingresar al mar? Sí. Propiamente, esas son las servidumbres de tránsito. ¿Y de quién es ese? No, no es nadie. Porque entonces si tú cercas y todo, ¿por dónde vas a pasar? A menos que te hagan una pasarela. Pero entonces se llaman servidumbres de tránsito. No pueden ser vendidas, no pueden ser adquiridas, nada. ¿Cuál es la modalidad o la excepción a la regla general? Aquí vamos a ingresar. ¿Qué pasa si esos 5 terrenos, ya dijimos que se separaron, ¿verdad? Sí. Diligencias de partición, se hace un desmembramiento. De una porción se desmembran, ¿sí? Sí. Se hacen 5 escrituras, ya no es una. La escritura madre fue esta, cabeza, nosotros le decimos así a todo esto, ¿verdad? Sí. Empieza a desmembrarse y de una salieron 5 y las vamos a ir a escribir y vamos a pagar impuestos por las 5, ¿verdad? Por las dimensiones, por cuánto valía, etcétera. Y el perito hace las diligencias, un perito tal va a hacer las diligencias de remedición y después se las da al notario y el notario las consigna en una escritura y vamos al Centro Nacional de Registro a inscribirla. Perfecto. Pero ¿qué pasa, Hugo, si hay en estos 5, hay 3 servidumbres de tránsito que comen de terreno aproximadamente sus 200 varas? No, no es de nadie. Pero ¿qué va a pasar, Hugo? Porque el derecho, las cosas así como se hacen, así se deshacen. ¿Qué va a pasar entonces si Hugo luego le compra a los 5? ¿Qué va a pasar? Hugo ya tiene una, pero luego le compra a este y este. ¿Qué va a pasar? Entonces todo vuelve a su estado normal. Así, automáticamente. No, hay que hacer otra escritura que se llama reunión de inmuebles, donde yo los reúno. Y estos 5, que una vez fueron 1 y que después fueron 5, vuelven a ser 1. Entonces, las servidumbres de tránsito se diluyen porque ya no hay necesidad y no tú sos el único propietario de todo, pues. Entonces las servidumbres de tránsito se acaban y el río solamente tú tenés acceso. Okay. Así es en derecho, las cosas como se hacen, se deshacen. En ese caso, ¿quiénes pueden inscribir marcas y qué datos titulares se necesitan? ¿Quiénes pueden inscribir marca? Todos. Hugo se inventa una marca y la quieren inscribir. Todos. Es más, las marcas muchas veces llegan a ser más valiosas que todo el inmobiliario que puedan tener una empresa. Carros, escritorios, propiedades. La marca como tal vale más. Ejemplo, Nike, Adidas, Coca-Cola. Vale mucho más que todas las empresas que tiene Coca-Cola. La marca como tal. Entonces, si alguien la quiere vender, viene y te dice, yo te vendo las instalaciones de la planta de Coca-Cola en tanto y la marca en tanto. Entonces, cualquiera puede inscribir. ¿Cuáles son los requisitos? Ya te lo establecí con antelación. Sí. Y que cualquier persona lo puede. ¿Cuál es la necesidad imperiosa, Hugo, de ir a pagar dinero para inscribir una marca o ir a inscribir una propiedad? Fácil. Para obtener certeza y seguridad jurídica de que alguien más no te lo vaya a quitar. ¿Qué significa eso?
Tú inscribís el bien, la propiedad, la casa a tu nombre y esto es oponible a terceros. Nadie puede ir a decir que es propietario porque cuando va a ver al Centro Nacional de Registro, el propietario es otro. Para eso lo inscribís. Y la marca también. ¿Qué pasa, Hugo, como muchas personas en el país que tenían una marca aquí y que era una marca exitosa, pero nunca la fueron a inscribir? Y de pronto viene alguien de afuera y la va a inscribir, o alguien de aquí adentro se da cuenta, mire, quiero buscar esta marca, y se da cuenta que no existe. Y yo me adelanto a inscribirla. ¿Qué pasa con eso? Luego te mando a notificar a vos que ya no podés utilizar esa marca, a menos que me la compres a mí. Y tú no hiciste nada, pero yo soy el propietario de la marca. Aquí está, se lo puedo enseñar. Bueno, Sergio, de verdad, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias. Onda Club, siempre con la reflexión de la palabra de Dios. Gracias. Este domingo me toca predicar, estoy sumamente emocionado y quizás la palabra que quisiera compartir es la de este día del Evangelio, donde está Juan 6, del 35 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca sentirá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene a mí yo no lo echaré afuera, porque he dejado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, el Padre. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Resucita Jesús al tercer día, y cuando Él hablaba, voy a destruir el templo y yo lo voy a construir en 3 días, hablaba de Él. No hablaba del templo que nosotros ya conocemos de Herodes y del hijo de David, Salomón, que estamos a la espera de la construcción del tercer templo, que se ubica en la planicie donde está la cúpula de la roca en Israel. En ese mismo sentido, quiero decirles al pueblo salvadoreño que usted es un extranjero en este mundo. Nosotros somos ciudadanos con la nacionalidad del cielo. Por eso es que cuando el demonio lo tentaba, le decía, adorame y todos estos reinos de la tierra te daré porque así me se fueron entregados. Y él vino y le dijo, yo no soy de este mundo. Mi mundo es un mundo espiritual. El reino de los cielos no va a venir, Hugo, eso es mentira. Ya vino hace rato y la gente ni cuenta se ha dado. Muchísimas gracias, te agradezco la oportunidad. No, gracias a ti, Sergio, por siempre estar con nosotros, ¿verdad? Hemos llegado al final de nuestro programa Tu Onda Club, una red de estilo. Nos vemos en la próxima y que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones.